Bienvenidos a esta secuencia, a este espacio, a este podcast. Ya estamos en las diferentes plataformas, en Facebook, YouTube, Instagram. También estamos en Spotify y también en Anchor.fm. Estamos en las diferentes plataformas. Próximamente también estaremos en la plataforma iVoox. Así que si usted, amigo y amiga, ya está aquí en alguna de estas plataformas digitales, de estas redes sociales, te agradecemos desde ya para que este ministerio independiente, este ministerio que lo hacemos con mucho amor para nuestro Dios, pueda continuar adelante. Y gracias desde ya por vuestras oraciones, por su servidor, por mi familia y también para que todos los proyectos que tengamos salgan adelante. Estamos en esta lección número 4, ver el rostro del orfebre. Y el título de la lección para hoy día, martes 19 de julio, es las últimas palabras de Jesús. Pues bien, en las Escrituras nosotros vamos a encontrar lo siguiente, que mientras Jesús estaba en Jerusalén a punto de morir, el Evangelio de Mateo registra la última hora de enseñanza antes de la Pascua. Y Jesús va a narrar algunas parábolas. En estas parábolas, que son muy conocidas, dos de ellas, las 10 vírgenes y las ovejas y los cabritos, son dos parábolas que van a enseñar, que van a ilustrar acerca de la segunda venida de Cristo, ¿no? Así que estas historias se relacionan en la forma en que debemos vivir mientras esperamos la venida de Jesús. Así que por lo tanto, nunca ha sido tan relevante como hoy en la actualidad, donde las señales del pronto regreso de Jesús están por todas partes. Tú puedes ver en tu ciudad, en tu país, cómo es que la pandemia ha flagelado, ha azotado a tantas personas que murieron, millones y millones a nivel mundial. También la guerra que está habiendo en este momento entre estos dos países, la hambruna que sobrepasa y que también tiene una alta tasa de mortalidad. Ni qué decir de las enfermedades, de las diferentes tipos de enfermedades que existen hoy por hoy en el mundo. En este momento, aquí en el sur del Perú y en muchas regiones de Sudamérica y en otros continentes, la tierra también está diciéndonos, por así decirlo, a través de los fenómenos naturales como son los temblores, los sismos, los terremotos, que pronto Cristo está a las puertas para regresar. Así es que en la parábola de las 10 vírgenes, muchos comentaristas señalan que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. La escritora Elena de White coincide, pero también ella dice que este aceite es símbolo del carácter y que es algo que nadie puede adquirir por nosotros. Así que vamos a leer juntos el texto de Mateo capítulo 25, versículo 1 al 12. Y vamos a vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes. Y yo quisiera que cuando leamos puedas reflexionar, meditar y ver en dos aspectos. Cómo cambia el significado de la historia dependiendo de si ves que el aceite como un símbolo del Espíritu Santo o como la posesión del carácter. ¿Qué implicaciones tiene esta historia para ti? Y si el aceite representa el Espíritu Santo o un carácter semejante al de Cristo, pues empecemos leyendo las palabras del evangelista San Mateo en el capítulo 25 y versículo 1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aquí ya Jesús hace una diferencia entre dos tipos de vírgenes, las prudentes y las insensatas. Las insensatas está diciendo que no llevaron aceite extra para consigo. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas.
Significa entonces que los dos grupos de vírgenes tenían vasijas con aceite y las otras tenían vasijas sin aceite. Ahora bien, versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí de pronto cabe hacer una aclaración y una explicación. Aquí vemos que en esta parábola Jesús está diciendo de que las 10 mujeres, las 10 damas, se durmieron. Pero hay una diferencia que Jesús introduce al inicio de la parábola, que hay dos tipos de damas, de mujeres o de vírgenes. Las prudentes, que llevaron en sus recipientes, en sus vasijas, aceite por si se le acabara en el transcurso mientras esperaban al esposo. Y el otro grupo de vírgenes, las insensatas, tenían la vasija, pero sin aceite. Así que el versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor, y decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y el versículo 7 dice: entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¡Qué desesperación de estas mujeres que ya no tenían, ya prácticamente veían que su lámpara se estaba por apagar, y pidieron a las otras que sí trajeron aceite en sus recipientes, en sus vasijas, y estas pues le respondieron de la siguiente manera, ¿no? Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿a quiénes se refiere aquí? A las insensatas que fueron a comprar aceite. Vino el esposo y las que estaban preparadas, o sea, las 5 vírgenes prudentes, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Muy bien, y estos dos últimos versículos es tremendo, y yo quisiera que tú prestes la mayor atención a estos dos versículos finales. Así que se cerró la puerta, entraron el esposo y estas vírgenes. Ahora bien, el 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos, abre la puerta, por favor. Hasta aquí quizás puedas tú entender de que hay dos grupos, hay dos tipos de personas: aquellas que hicieron previsión, aquellas que guardaron, y aquellas que no hicieron previsión, aquellas que solamente viven el día a día, no prevén para el futuro. Y cuando se los acaba los pocos recursos que tienen, van en busca de apoyo, quieren que se los ayude. Y así que dos tipos de personas, dos tipos de carácter: aquellas que son más prudentes, cautelosas, y aquellos que no lo son. Y ahora miren, Jesús termina esta parábola diciendo lo siguiente. Versículo 12. Dice lo siguiente la palabra de Dios: mas él, o sea, el esposo, respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Así que aquí hay una clara enseñanza, una clara lección para usted, amigo y amiga. Y para mí también la lección es aún más importante. ¿De cuál de los dos bandos quieres estar? ¿De aquellos que tienen en su vasija aceite para cuando se nos acabe la vela, el combustible, y volver a reponer? ¿O estamos del otro bando, de aquellas que no tienen, no hicieron previsión, no guardaron para sí un aceite extra? Cristo Jesús volverá, y eso es una gran promesa y una gran verdad. Y Cristo Jesús quisiera que tú estés
dentro del grupo de aquellas personas que van a entrar a las bodas. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios, en su inmenso amor, ha provisto todo lo necesario para que tú y yo podamos ser salvos. Pero Jesús contó otra parábola en ese momento, para que los discípulos y la gente que estaba escuchando en ese momento pudiera entender bien clarito acerca de cómo sería la venida del Hijo del Hombre. En el mismo capítulo 25 y en los versículos 31 en adelante, hay otra parábola que Jesús contó, y esta es la parábola de las ovejas y de los cabritos. Y así que, de una manera muy ilustrativa, Jesús cuenta la siguiente parábola. Dice la Escritura lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y acá Jesús comienza a detallar una serie de acciones que nosotros, tú y yo, tenemos la oportunidad de hacer. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, o teniendo sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo es que te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí vemos que Jesús, en esta parábola que está contando, está haciendo una distinción del carácter, de la manera de cómo se comportan aquellas personas que aman realmente a Dios, haciendo acciones solidarias. Ahora también dice: llamará a los de la izquierda. Y a los de la izquierda, ¿qué les va a decir? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y comienza nuevamente Jesús a detallar algunas acciones, algunos momentos que de pronto los que no obedecieron a Dios, pues pasaron ese mal momento, o dejaron pasar esa oportunidad de apoyar a alguien que tuvo hambre. Dice la Escritura: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, desnudo estuve y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Así que también estas personas le dirán, diciendo: Señor, ¿cuándo es que te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí Jesús termina esta parábola haciendo esta comparación entre las ovejas y los cabritos. Así que, amigo y amiga, con estas dos parábolas queda claro entonces de que el rey separa, en la última parábola que acabamos de leer, separa las ovejas de los cabritos según sus obras, según su carácter. Quizás tú eres de las personas que ayuda a los que están en necesidad, y qué bueno que lo haces. Y si usted por esas cosas de la vida a veces cierra la mano, cierra el apoyo para alguien que necesita, pues es bueno que usted reflexione y diga: no está bien,
o hasta aquí voy a dejar de ser una persona tacaña, una persona egoísta, una persona que solo quiero para mí hasta ahora, pero de hoy en adelante seré una persona dadivosa, solidaria, y ayudaré y compartiré las bendiciones que el Señor me ha dado. Aunque Jesús no inculca la salvación por obras, aquí podemos ver cuán importante es el desarrollo del carácter en el plan de salvación, y cómo los que verdaderamente son salvos en Cristo reflejarán esa salvación en su vida y en su carácter. Quizás estoy hablando para alguien que es forastero, que es extranjero, estás en un país en el cual no es tu país de nacimiento, quizás estás trabajando en otro país y a veces te has sentido ignorado, desplazado. ¿Sabes, mi amigo? Un día una persona se acercó de una mujer piadosa llamada Teresa de Calcuta y le dijo: ¿sabes qué? Quiero unirme con usted para ayudar en la labor que usted realiza. Así que la Madre Teresa de Calcuta le llevó a los lugares donde estaban las personas desahuciadas, las personas enfermas. Y cuando esta persona que quiso ayudar miraba cómo es que la Madre Teresa de Calcuta las abrazaba, las cuidaba, las limpiaba sus heridas, les daba de comer, la mujer sentía un poco de miedo de contagiarse con alguna enfermedad y le dijo, al final de la jornada se acercó y le dijo: ¿sabes qué, madre? Creo que yo no estoy para este trabajo. Yo tuve las mejores intenciones, pero tengo miedo. ¿Y usted no tiene miedo de enfermarse?, le preguntó esta dama. A lo cual la Madre Teresa de Calcuta le dijo: ¿sabes qué? En cada persona a cual yo atiendo, yo veo el rostro de Jesús. Por eso es que Jesús, cuando dice, cuando usted visita a un enfermo, cuando usted visita a alguien que está en la cárcel, más allá de que si fue justo o injusto la pena, amigo, amiga, si usted tiene algún amigo, familiar o vecino, no lo sé, colega de trabajo, que por alguna circunstancia está en la cárcel, visítelo, llévele palabras de ánimo, llévele algo que necesita, porque ustedes saben, hoy por hoy todo falta, todo es necesario. Cuando usted conozca o vea a alguien que esté en necesidad, yo sé que a veces en casa tenemos quizás ropa que ya no utilizamos o que nuestros hijos han dejado de utilizar porque ya crecieron. Esa ropita puedes seleccionarlo y llevar a una familia que de pronto tú conozcas que tienen hijos y no tienen con qué vestirlos o tienen carencias. O quizás el Señor te ha bendecido de tal manera que tienes una empresa, un negocio, puedes hacer unas canastas básicas de víveres y de pronto apoyar a alguna familia con necesidad, algún extranjero, extranjera que está en tu país. Amigos, de esa manera tú también estás sirviendo al Señor, estás atendiendo a aquellos entre comillas hermanos menores que Jesús dice: por cuanto me lo hiciste a uno de mis más pequeñitos, a estas personas que aún no conocen de Dios, de pronto tú estás llevando ese apoyo. Verás que el Señor te dirá: hijo, hija, tú hiciste algo por mí. Cuando yo estaba con hambre, tú me diste un platito de comida, me diste unos víveres, o cuando no tenía nada, me diste abrigo, me diste ropa. Por eso Jesús nos invita a que dejemos el yo a un lado y permitamos que el carácter de Cristo se refleje en nuestra vida. Que el Señor te acompañe y te guíe. Soy tu amigo Dan y te acompaño todos los días en el repaso de la lección.